Hay un momento en la vida de cada ser humano en el que el velo entre mundos se vuelve tan delgado como el papel de arroz. Un instante fugaz, donde lo imposible se materializa frente a nuestros ojos, desafiando toda lógica. Puede ser el aroma de un perfume que ya nadie usa, una canción que suena en el momento exacto, o esa sensación inexplicable de que alguien que ya no está físicamente presente acaba de entrar en la habitación. Estos no son accidentes del azar, ni trucos de una mente afligida. Son los susurros del umbral, las señales ancestrales que las almas utilizan para hacernos saber que nunca se fueron del todo. Los antiguos egipcios conocían estos fenómenos mejor que nadie. En los textos sagrados del Libro de los Muertos, escritos hace más de 3.500 años, se describe con precisión cómo los difuntos podían manifestarse en el mundo de los vivos a través de señales específicas. Creían que el Ka, la fuerza vital del individuo, permanecía vinculada a este plano incluso después de la muerte física. Los sacerdotes documentaban meticulosamente cada tipo de manifestación: el movimiento de objetos sagrados sin causa aparente, las apariciones de aves específicas en momentos ceremoniales, los sueños donde el difunto hablaba con claridad meridiana. Para ellos, estas señales no eran sobrenaturales, eran tan naturales como el Nilo fluyendo hacia el mar, una parte integral del ciclo eterno de existencia. En las tierras altas del Tíbet, los monjes budistas han preservado durante siglos un conocimiento similar. Hablan del bardo, ese estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, donde la conciencia del difunto permanece activa, consciente, capaz de interactuar con el plano material de formas sutiles. Los textos tibetanos describen cómo estas conciencias en transición pueden comunicarse a través de sueños lúcidos, apariciones luminosas o mediante la manipulación de elementos del entorno físico. No lo consideran magia ni misticismo vacío, sino una comprensión profunda de la naturaleza multidimensional de la conciencia. Los maestros enseñan que reconocer estas señales requiere entrenar la mente para percibir más allá de los 5 sentidos ordinarios, para desarrollar esa intuición que todos poseemos, pero que la vida moderna ha adormecido. Las culturas indígenas de América comparten esta sabiduría ancestral. Los pueblos originarios del norte, desde los inuit hasta los navajo, han transmitido de generación en generación las enseñanzas sobre cómo los espíritus de los ancestros se comunican con los vivos. Hablan de animales mensajeros que aparecen en momentos cruciales, llevando advertencias o consuelo. Un cuervo que observa desde la ventana justo cuando piensas en tu abuelo fallecido. Una mariposa que se posa en tu mano el día del aniversario luctuoso. Un lobo que cruza tu camino cuando necesitas fuerza para continuar. Estos no son símbolos poéticos ni metáforas románticas. Son experiencias documentadas por miles de personas a lo largo de siglos. Patrones que se repiten con una consistencia que desafía la explicación racional. Pero quizás la señal más universal, la que atraviesa todas las culturas y épocas, es la del aroma imposible. Innumerables testimonios a lo largo de la historia describen el mismo fenómeno: el perfume característico de un ser querido fallecido que aparece sin fuente identificable. Una mujer en Buenos Aires despierta con el olor a tabaco de pipa de su padre, muerto hace 10 años en una casa donde nadie fuma. Un hombre en Tokio percibe la fragancia exacta del jabón que usaba su esposa, en un lugar donde ese producto ya no se fabrica desde hace décadas. Una niña en Ciudad del Cabo huele el aroma de las rosas que su abuela cultivaba, en pleno invierno, cuando ninguna flor crece. La ciencia intenta explicarlo como parosmia, alucinaciones olfativas producto del duelo, pero eso no explica los casos donde múltiples personas perciben el mismo aroma al mismo tiempo, o cuando el olor viene acompañado de otras manifestaciones físicas verificables. Los cambios inexplicables en la temperatura ambiente constituyen otra señal ancestral reconocida universalmente. Los investigadores de fenómenos paranormales han documentado miles de casos donde, sin causa aparente, una habitación se vuelve súbitamente fría, tan fría que el aliento se hace visible, justo cuando alguien siente la presencia de un ser querido fallecido. Los físicos no tienen explicación convincente
para estos descensos drásticos de temperatura que ocurren en espacios cerrados sin corrientes de aire. Las culturas chamánicas de Siberia enseñaban que los espíritus requieren energía para manifestarse en nuestro plano, y esa energía la extraen del calor ambiental, creando esas zonas frías características. Ya sea explicación científica o sabiduría ancestral, el fenómeno es real, medible, y ocurre con una frecuencia que no puede atribuirse al azar. Los sueños vívidos ocupan un lugar especial en el catálogo de señales ancestrales. No hablamos de los sueños ordinarios, donde nuestra mente procesa el día o proyecta deseos y temores. Nos referimos a esos sueños que son más reales que la realidad misma, donde el difunto aparece con una claridad absoluta, habla con coherencia perfecta, transmite información que el soñante no podía conocer. Los griegos antiguos llamaban a estos encuentros oneroi, sueños verdaderos, y los distinguían claramente de los enipnia, los sueños comunes, producto de la digestión, o las preocupaciones diarias. Construían templos especiales, los asclepiones, donde la gente iba específicamente a dormir y recibir mensajes de los muertos o los dioses. Sabían que durante el sueño, cuando la mente racional descansa, la conciencia se vuelve porosa, permeable, capaz de recibir comunicaciones de otras dimensiones. Las sincronicías extraordinarias forman parte también de este lenguaje silencioso. Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, pasó décadas estudiando estos fenómenos que él llamó sincronicidad, coincidencias significativas que no pueden explicarse por causa y efecto. Una viuda piensa intensamente en su esposo fallecido, y en ese momento exacto, el reloj que él amaba y que llevaba años detenido, comienza a funcionar. Un hijo duda sobre una decisión importante, y justo entonces escucha en la radio la canción favorita de su padre muerto, con una letra que responde precisamente a su dilema. Estas experiencias ocurren con tal especificidad, con tal timing perfecto, que atribuirlas a la casualidad requiere más fe ciega que aceptar que existe una inteligencia organizadora detrás de ellas. Los objetos que aparecen o desaparecen misteriosamente constituyen otra manifestación clásica. Fotografías que se caen de paredes donde han estado colgadas durante años, justo el día del cumpleaños del difunto. Joyas perdidas hace décadas que aparecen en lugares imposibles, exactamente cuando la persona viva más las necesitaba encontrar. Llaves, monedas, plumas, piedras, pequeños objetos que parecen colocados intencionalmente en nuestro camino como mensajes codificados. Los escépticos hablan de sesgo de confirmación, de que solo recordamos las coincidencias y olvidamos los miles de momentos donde no ocurre nada especial. Pero quienes han vivido estas experiencias saben la diferencia entre una coincidencia verdadera y un mensaje deliberado. La diferencia se siente en el cuerpo, en ese escalofrío que recorre la columna vertebral, en esa certeza visceral que no necesita pruebas para saber que es real. La tecnología moderna ha añadido nuevas dimensiones a estas antiguas formas de comunicación. Teléfonos que suenan con números de difuntos, mensajes de texto que llegan desde cuentas cerradas, fotografías digitales donde aparecen anomalías luminosas inexplicables, aparatos electrónicos que se encienden o apagan sin intervención humana. Los fenómenos de voz electrónica, donde aparecen voces en grabaciones que nadie pronunció durante la grabación, han sido estudiados sistemáticamente desde los años 60 del siglo XX. Investigadores serios, con credenciales académicas impecables, han documentado miles de casos que no pueden explicarse como interferencias o errores técnicos. Los espíritus, al parecer, han aprendido a utilizar nuestras herramientas modernas para hacerse escuchar. Pero de todas las señales ancestrales, quizás la más profunda y personal es esa sensación inequívoca de presencia. No es visual, no es auditiva, no es olfativa. Es algo más primordial, más directo. Es saber, con cada fibra de tu ser, que alguien que amas y que ya no está en forma física acaba de entrar en la habitación contigo. Los animales lo sienten también, y por eso los perros ladran a esquinas vacías, o los gatos observan fijamente espacios donde aparentemente no hay nada. Esta percepción no mediada por los sentidos ordinarios
es la que los místicos de todas las tradiciones han cultivado durante milenios. Saben que la presencia de un alma no requiere cuerpo físico para ser percibida, porque la comunicación entre conciencias no depende de ondas sonoras ni fotones de luz, sino de algo mucho más fundamental que la física moderna apenas comienza a intuir. Estas señales ancestrales no son patrimonio exclusivo de los videntes ni los místicos. Están disponibles para cualquiera dispuesto a prestar atención, a silenciar el ruido mental constante que nos mantiene encerrados en la jaula de lo ordinario. Los antiguos lo sabían, y por eso sus culturas estaban diseñadas para mantener abiertos esos canales de comunicación con los que partieron. Nosotros, en nuestra era de racionalismo extremo, hemos olvidado cómo escuchar. Pero el conocimiento permanece, esperando pacientemente en los textos antiguos, en las tradiciones orales y sobre todo en esa parte de nosotros que nunca ha olvidado cómo hablar con las almas. El duelo es un arquitecto maestro de realidades alternativas. Cuando perdemos a alguien que amamos profundamente, nuestro cerebro entra en un estado de crisis existencial que altera la percepción de la realidad misma. Los neurocientíficos han descubierto que el dolor por la pérdida activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico intenso, específicamente la corteza cingulada anterior y la ínsula. Pero hay más. El cerebro en duelo comienza a proyectar la presencia del ausente, creando alucinaciones benignas tan vívidas que resultan indistinguibles de la realidad. Esta capacidad de nuestra mente para crear fantasmas no es un defecto, sino un mecanismo de supervivencia diseñado para procesar gradualmente una pérdida que de golpe podría destruirnos. Entonces surge la pregunta que mantiene despiertos a filósofos y científicos por igual. Si nuestra mente puede crear estas experiencias, ¿cómo sabemos cuándo una señal es genuinamente del alma que regresa y no simplemente un producto de nuestro cerebro desesperado? La psicóloga Elisabeth Kübler-Ross, quien dedicó su vida al estudio de la muerte y el morir, documentó miles de casos de personas en duelo que reportaban experiencias inexplicables. Observó patrones consistentes que la llevaron a una conclusión sorprendente. Algunas de estas experiencias no podían explicarse por los modelos psicológicos convencionales del duelo. Describió casos donde niños pequeños, sin conocimiento previo de la muerte de un familiar que vivía lejos, describían con precisión exacta la visita de ese familiar fallecido, incluyendo detalles que no podían haber conocido. Documentó testimonios de personas que recibieron información verificable de difuntos, información que nadie vivo podía poseer. Estos casos, meticulosamente registrados y verificados, sugerían algo más profundo que la simple proyección psicológica. Kübler-Ross, formada en la tradición científica más rigurosa, llegó al final de su carrera a afirmar sin ambigüedad que la conciencia sobrevive a la muerte física. Pero la ciencia escéptica tiene respuestas para casi todo. Los neurólogos explican las visiones de difuntos como producto de la pareidolia, esa tendencia innata del cerebro a encontrar patrones significativos en estímulos aleatorios. Es por eso que vemos rostros en las nubes o escuchamos voces en el ruido blanco. El cerebro está diseñado para detectar presencias, especialmente de seres humanos, porque durante millones de años de evolución, no detectar una presencia potencialmente peligrosa significaba la muerte. En estado de duelo, este sistema de detección se vuelve hipersensible, disparándose ante el más mínimo estímulo ambiguo. Los aromas inexplicables se atribuyen a recuerdos olfativos tan poderosos que el cerebro los recrea sin necesidad de estímulo externo real. Los sueños vívidos son simplemente el resultado de una mente procesando intensamente la pérdida durante el sueño REM. Para cada fenómeno aparentemente sobrenatural, la neurociencia ofrece una explicación perfectamente racional y materialista. Y sin embargo, hay casos que desafían incluso las explicaciones más sofisticadas. El Instituto de Ciencias Noéticas en California ha recopilado durante décadas testimonios que no encajan en los modelos psicológicos estándar. Una mujer en Melbourne despierta sabiendo con certeza absoluta que su hermano acaba de morir en un accidente automovilístico al otro lado del mundo, 20 minutos antes de recibir la llamada oficial. Un hombre en Oslo sueña con su madre fallecida
quien le indica con precisión exacta dónde encontrar un testamento oculto que nadie en la familia sabía que existía, y al día siguiente lo encuentra exactamente donde ella le indicó. Una niña de 6 años en Bangkok describe con lujo de detalles la vida de una mujer que murió décadas antes de que ella naciera, en un pueblo que nunca ha visitado, proporcionando información verificada posteriormente por investigadores que ningún miembro de su familia conocía. Estos casos de conocimiento anómalo, donde la información obtenida no puede explicarse por medios normales, constituyen el punto ciego de la ciencia materialista. La clave para discernir lo real de la ilusión reside en ciertos criterios específicos que han sido identificados por investigadores de ambos campos, el científico y el espiritual. El primero es la especificidad de la información. Una proyección mental del duelo tiende a ser vaga, emocional, sin detalles concretos verificables. Un mensaje genuino del alma que regresa suele contener información específica que el receptor no conocía previamente. Puede ser el lugar donde se guardó un objeto perdido, un mensaje para otra persona con detalles que el receptor no podía saber, o información sobre eventos futuros que luego se confirman. El segundo criterio es la naturaleza del encuentro. Las proyecciones del duelo suelen ser reconfortantes, diciendo exactamente lo que queremos escuchar. Los encuentros genuinos frecuentemente incluyen elementos inesperados, a veces incómodos, que no corresponden a nuestros deseos o expectativas. El difunto puede aparecer más joven o más viejo de como lo recordamos, puede comunicar cosas que preferíamos no saber, o puede mostrar una personalidad más compleja que nuestra memoria idealizada. El tercer criterio es la experiencia compartida. Cuando múltiples personas, sin comunicarse entre sí, reportan la misma manifestación en el mismo momento, la explicación de alucinación individual se vuelve insostenible. Los registros históricos están llenos de estos casos. Familias enteras que presencian al mismo tiempo la aparición de un pariente fallecido. Grupos de personas que perciben simultáneamente el mismo aroma imposible. O varios testigos independientes que reportan fenómenos físicos idénticos. La probabilidad de que múltiples cerebros creen la misma alucinación exacta al mismo tiempo es estadísticamente tan improbable que requiere más fe ciega que aceptar que algo objetivamente real está ocurriendo. Los escépticos argumentan que estas personas se influencian mutuamente o confabulan sus historias, pero esta explicación se desmorona cuando los testigos están físicamente separados o cuando los relatos son recogidos de manera independiente antes de que puedan comunicarse. El cuarto criterio, quizás el más sutil pero poderoso, es el efecto transformador duradero. Las proyecciones mentales del duelo, aunque reconfortantes temporalmente, no producen cambios profundos en la vida de la persona. Son como analgésicos emocionales que alivian el dolor momentáneamente, pero no curan la herida. En contraste, los encuentros genuinos, con almas que regresan, tienden a producir transformaciones existenciales permanentes. Las personas reportan una pérdida completa del miedo a la muerte, un cambio radical en sus prioridades vitales, una sensación profunda de propósito renovado. Estos efectos persisten durante años o décadas, resistiendo el paso del tiempo y las circunstancias cambiantes. La diferencia es tan marcada que los investigadores pueden, con notable precisión, distinguir entre experiencias proyectadas y encuentros genuinos simplemente observando el impacto a largo plazo en la vida de la persona. La tradición contemplativa ofrece otra perspectiva valiosa para este discernimiento. Los maestros budistas tibetanos enseñan la práctica de la ecuanimidad radical frente a todas las experiencias, ya sean ordinarias o extraordinarias. Aconsejan no aferrarse a las manifestaciones ni rechazarlas, sino observarlas con claridad desapasionada. Cuando una señal surge de la proyección mental, tiende a disolverse bajo esta observación ecuánime, como niebla bajo el sol matutino. Cuando una señal es genuinamente del alma que regresa, persiste independientemente de nuestra actitud mental hacia ella, mantiene su coherencia y especificidad sin importar cuánto la cuestionemos. Esta prueba de fuego de la ecuanimidad ha sido utilizada durante siglos por contemplativos de todas las tradiciones
para distinguir entre creaciones mentales y experiencias genuinas de otras dimensiones de realidad. Pero quizás lo más importante es aprender a confiar en esa sabiduría visceral que todos poseemos, pero que la cultura moderna nos ha enseñado a ignorar. Existe una diferencia cualitativa entre imaginar algo y experimentarlo directamente. Una diferencia que se siente en el cuerpo antes de que la mente pueda articularla. Cuando una señal es genuina, hay una calidad de presencia que no puede ser falsificada, un peso ontológico que nuestro ser reconoce instintivamente. Es similar a la diferencia entre ver una fotografía de un león y tener un león real frente a ti. La fotografía puede ser hermosa, detallada, emotiva, pero no produce esa descarga de adrenalina, ese cambio inmediato en el estado de alerta de todo tu sistema nervioso. Los encuentros genuinos con almas que regresan tienen esa cualidad de realidad irreductible que ninguna proyección mental puede replicar completamente. La ciencia y la espiritualidad no tienen por qué estar en guerra en este territorio. Ambas pueden coexistir reconociendo sus respectivos dominios de validez. Es perfectamente razonable aceptar que muchas, quizás la mayoría, de las experiencias reportadas durante el duelo son proyecciones mentales, mecanismos de afrontamiento que el cerebro crea para ayudarnos a sanar. Y al mismo tiempo, es igualmente razonable permanecer abiertos a la posibilidad de que algunas experiencias trasciendan las explicaciones materialistas, que apunten hacia dimensiones de la realidad que nuestra ciencia actual aún no puede medir ni comprender. La verdadera sabiduría no consiste en creer todo ciegamente ni en rechazar todo escépticamente, sino en desarrollar ese discernimiento sutil que puede navegar entre la razón y el misterio sin caer en ninguno de los dos extremos. Porque en ese espacio intermedio, en ese umbral donde lo racional y lo inexplicable se encuentran, es donde las almas que regresan hacen sentir su presencia con mayor claridad. Las almas no hablan con palabras cuando regresan del otro lado del velo. Su lenguaje es más antiguo, más primordial que cualquier idioma humano. Es un código tejido en la estructura misma de la realidad, un alfabeto de sincronicidades, símbolos y señales que operan más allá de la lógica lineal. Aprender a leer este lenguaje no requiere años de estudio esotérico ni habilidades psíquicas especiales. Solo requiere algo que todos poseemos, pero que hemos olvidado cómo usar: la capacidad de percibir significado en los patrones que emergen del aparente caos de la existencia cotidiana. Los antiguos sabios conocían este lenguaje de manera natural, antes de que la civilización moderna nos enseñara a desconfiar de nuestra intuición y a valorar solo aquello que puede ser medido y cuantificado. Los números repetitivos constituyen uno de los códigos más persistentes y universales que las almas utilizan para captar nuestra atención. No hablamos de simple numerología New Age, sino de un fenómeno documentado en culturas separadas por océanos y milenios. Ver repetidamente el 1111 en relojes digitales, el número 2222 o el 333 con una frecuencia que desafía toda probabilidad estadística. Los pitagóricos de la antigua Grecia enseñaban que los números son la esencia misma de la realidad, no simples abstracciones matemáticas, sino fuerzas vivas que estructuran el cosmos. Cuando un alma quiere comunicarse, puede manipular estas estructuras para crear patrones imposibles de ignorar. La clave está en prestar atención no solo al número en sí, sino al contexto en el que aparece, al pensamiento que teníamos en ese momento, a la pregunta que estábamos formulando en nuestra mente. Ahí es donde el mensaje verdadero se revela. Los animales mensajeros forman parte del código eterno desde tiempos inmemoriales. Todas las tradiciones chamánicas del mundo reconocen que ciertos animales pueden servir como portadores de mensajes del reino de los espíritus. No es que los animales sean poseídos por las almas, sino que las almas pueden guiar a estos seres hacia nuestro camino en momentos precisos, creando encuentros cargados de significado. Un cardenal rojo que aparece cada mañana en tu ventana exactamente cuando piensas en tu madre fallecida no es coincidencia, es un patrón. Una mariposa monarca que entra en tu casa el día del aniversario luctuoso,
cuando es imposible que haya monarcas en esa estación. Un ciervo que se detiene frente a tu auto en un camino solitario, mirándote directamente a los ojos antes de desaparecer en el bosque. Los nativos americanos sabían que cada animal lleva una medicina específica, un mensaje particular del mundo espiritual. Aprender este lenguaje animal requiere observación paciente y disposición a ver más allá de la interpretación literal. Pero quizás el código más sofisticado que las almas emplean es el de los objetos que aparecen en momentos imposibles. Una pluma blanca perfecta que encuentras en el asiento de tu auto cerrado, cuando no hay pájaros cerca. Una moneda antigua en tu bolsillo que no estaba ahí momentos antes, fechada en el año de nacimiento de tu abuelo fallecido. Una fotografía que descubres en un libro que has leído 100 veces, mostrando un momento que habías olvidado, pero que necesitabas recordar justo ahora. Estos objetos materializados funcionan como anclas físicas, pruebas tangibles de que algo más allá de nuestra comprensión está operando. Los físicos cuánticos hablan del entrelazamiento y la no localidad, fenómenos donde partículas separadas por distancias inmensas permanecen conectadas instantáneamente. Las almas parecen operar en un nivel similar, capaces de influir en la materialidad física de formas que nuestra ciencia actual apenas comienza a intuir. La naturaleza misma se convierte en mensajera cuando un alma desea comunicarse. Tormentas que estallan justo durante un funeral, con relámpagos que iluminan el cielo en el momento exacto del último adiós. Arcoíris dobles que aparecen cuando no ha llovido, arqueándose sobre el cementerio donde descansa el ser querido. Árboles que florecen fuera de estación, rosas que crecen en invierno, pájaros que cantan a medianoche. Los druidas celtas sabían que la naturaleza no es un decorado inerte, sino un organismo vivo, consciente, capaz de ser influenciado por fuerzas invisibles. Cuando prestamos atención a estos fenómenos naturales anómalos, cuando dejamos de descartarlos como meras curiosidades meteorológicas, comenzamos a percibir el lenguaje sutil que el universo utiliza para transmitirnos mensajes de quienes ya no están físicamente presentes. La sincronicidad perfecta entre un evento natural extraordinario y nuestro estado emocional interno es la firma de este código antiguo. Los sueños recurrentes con patrones específicos forman otra capa del código eterno. No nos referimos a sueños aleatorios donde aparece el difunto, sino a sueños que se repiten con variaciones sutiles, cada uno agregando una pieza más al rompecabezas. Un sueño donde tu padre te muestra una habitación desconocida, y días después descubres que esa habitación existía en su infancia. Un sueño recurrente donde tu hermana te entrega un objeto simbólico, y cada vez el objeto es ligeramente diferente, construyendo gradualmente un mensaje complejo. Los aborígenes australianos llaman a esto el tiempo del sueño, un plano de realidad tan válido como el mundo de vigilia, donde las almas pueden comunicarse con mayor libertad porque la mente racional duerme. Mantener un diario de sueños se vuelve esencial, porque el patrón completo solo emerge cuando vemos la secuencia completa de sueños juntos, como fotogramas de una película que solo tiene sentido cuando se reproduce en su totalidad. Las canciones que suenan en momentos imposiblemente sincrónicos constituyen uno de los códigos más emotivos. Enciendes la radio y la primera canción que escuchas es aquella que bailaste en la boda de tu esposa fallecida, en el primer aniversario sin ella. Entras a una tienda y la música de fondo es exactamente la melodía que tu abuelo tarareaba, una canción oscura que nadie más conoce. Tu teléfono en modo aleatorio selecciona 3 veces seguidas la única canción que tu mejor amigo muerto había compuesto. La música, con su capacidad única de trascender el lenguaje verbal y tocar directamente las emociones, se convierte en vehículo perfecto para mensajes del alma. Los pitagóricos creían que el universo entero era música, que las esferas celestes cantaban en armonías matemáticas perfectas. Quizás las almas, liberadas de las limitaciones del cuerpo físico, pueden tocar directamente esas cuerdas cósmicas, creando sincronicidades musicales que nos recuerdan que el amor trasciende la muerte. Los mensajes en palabras escritas que aparecen sincrónicamente
forman otro aspecto del código. Abres un libro al azar y la primera frase que lees responde exactamente a la pregunta que estabas formulando mentalmente. Recibes un mensaje de texto con un error de autocorrección que crea exactamente la frase que tu madre solía decirte. Un anuncio publicitario contiene las palabras precisas que necesitabas escuchar en ese momento. Los cabalistas judíos desarrollaron toda una ciencia llamada gematría, donde las palabras y los números se entrelazan en patrones de significado oculto. Sabían que el lenguaje no es arbitrario, sino que contiene poder creativo, que las palabras son conjuros que dan forma a la realidad. Las almas, maestras de este arte, pueden orquestar que ciertas palabras lleguen a nosotros en el momento exacto, usando el mundo físico como su página en blanco. Pero interpretar correctamente todos estos códigos requiere desarrollar lo que los antiguos llamaban gnosis, conocimiento directo e intuitivo que trasciende el pensamiento lógico. No se trata de buscar obsesivamente señales en cada hoja que cae, ni de ver mensajes donde solo hay ruido aleatorio. Se trata de cultivar una receptividad tranquila, un estado de alerta relajada donde los patrones genuinos emergen naturalmente del fondo. Es similar a esas imágenes estereoscópicas populares en los años 90, donde debías relajar la vista y dejar de forzar la visión para que la imagen tridimensional apareciera. Cuando fuerzas la búsqueda de señales, solo encuentras proyecciones de tus propios deseos. Cuando te abres sin expectativas, manteniendo simultáneamente escepticismo saludable y apertura genuina, los mensajes reales se vuelven inconfundibles. La confirmación cruzada se vuelve herramienta esencial en este proceso de interpretación. Cuando recibes lo que crees que es una señal, no te aferres a ella inmediatamente como verdad absoluta. Observa si aparecen confirmaciones adicionales por canales diferentes. Si sueñas con tu hija fallecida indicándote algo importante, y al día siguiente encuentras 3 señales más en el mundo físico que apuntan en la misma dirección, entonces sabes que el mensaje es genuino. Las almas parecen entender que vivimos en una era de escepticismo, y por eso multiplican las señales, ofreciendo validación desde múltiples ángulos hasta que resulta imposible descartarlas todas como coincidencia. Esta redundancia intencional es en sí misma parte del código, una forma de decir, presta atención, esto es real, esto importa. Al final, el código eterno no es algo que se aprende de un libro o de un maestro, sino algo que se recuerda. Cada uno de nosotros lleva impreso en el alma este alfabeto primordial, porque todos hemos estado del otro lado antes de nacer y volveremos allí después de morir. Interpretar el lenguaje de las almas que regresan es simplemente recordar nuestro idioma natal, ese lenguaje que hablábamos antes de que las palabras existieran. Requiere valor, porque aceptar que las almas pueden comunicarse con nosotros significa aceptar que la muerte no es el final, que somos parte de algo infinitamente más vasto que nuestras vidas individuales. Pero también trae un consuelo profundo, una certeza que ninguna religión dogmática ni filosofía materialista pueden proporcionar, que el amor genuino es literalmente más fuerte que la muerte, que continúa existiendo y comunicándose a través del velo, esperando pacientemente a que recordemos cómo escuchar. Si has llegado hasta aquí en este viaje, es porque algo en tu interior reconoce la verdad de estas palabras. Quizás has vivido experiencias que no puedes explicar, sueños que se sienten más reales que la realidad, sincronicías que te han dejado sin aliento. Te invito a que reflexiones sobre tu propia vida, sobre esos momentos donde sentiste la presencia de alguien que amas y que ya no está físicamente contigo. Comparte en los comentarios si has recibido señales, si has aprendido a leer este código eterno, o si simplemente tienes preguntas sobre este misterio que nos conecta a todos. Suscríbete si deseas seguir explorando los límites entre lo visible y lo invisible, entre la ciencia y el espíritu, entre la vida y lo que viene después. Porque estas conversaciones, estos intercambios de experiencias, son en sí mismos una forma de honrar a quienes partieron y de mantener vivo ese puente de comunicación entre mundos, hasta que volvamos a encontrarnos en este espacio de exploración y asombro.